La Revolución Rusa ha sido uno de los sucesos históricos más trascendentales en el transcurso del siglo XX, así que si te interesa conocer cómo fue su desarrollo y por qué sucedió, pues te invitamos a que te quedes a ver el video completo y te suscribas a nuestro canal. Esto nos podría ayudar a crecer y a que nuestros videos lleguen a más personas. Pues bien, a comienzos del siglo XX, el Imperio Ruso, un imperio habitado por más de 170 millones de personas, estaba bajo un gobierno zarista, que básicamente era una monarquía absoluta sin participación del pueblo, y liderado por el zar Nicolás II. El principal problema de esta monarquía es que Rusia era un país muy pobre y atrasado a comparación con el resto de países europeos de la época. Además, en el país había una gran diferencia entre las dos clases sociales. Por un lado estaba la nobleza, cuyos miembros era una parte minoritaria de la población, eran bastante ricos y vivían en medio de lujos, mientras que por otra parte estaba el pueblo, quienes eran la mayoría de la población y contaban con escasos recursos, que apenas les alcanzaba para sobrevivir a los fuertes inviernos rusos. Sin embargo, cuando comenzó la industrialización, muchos de los campesinos comenzaron a migrar a las principales ciudades del país, lo que desencadenó en el nacimiento de una nueva clase social, la clase obrera. Sin embargo, tanto la nueva clase obrera como el resto del pueblo vivían en muy malas condiciones. Todo esto provoca el auge de las ideas revolucionarias, tanto en la clase obrera como en los campesinos. A esto se le suma el gran descontento de los rusos, luego de que el imperio se viera derrotado por Japón en la guerra ruso-japonesa, lo cual empeoró aún más la situación, al punto que en el año 1905 se dio una revolución, la cual marcó la creación de varios grupos revolucionarios, siendo el más importante un grupo llamado los soviets. De ahí en adelante se hicieron unas pequeñas reformas en el gobierno ruso, pero sin embargo todo se vio interrumpido por un hecho sin precedentes históricos hasta aquel momento: el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. El Imperio Ruso, a pesar de estar en crisis económica y no poder sostenerse ni a sí mismo, entró en la guerra para ser parte del bando de la Triple Entente, junto al Reino Unido y Francia. Sin embargo, esta guerra le trajo más problemas que beneficios a Rusia, pues para empezar la población no tenía mucho interés por la guerra, pero la economía del país, al ser tan reducida, se centró solo en mantener al ejército, lo cual provocó fuertes hambrunas en todo el país. Esto hizo que la popularidad del zar fuera extremadamente baja, lo que dio paso a la Revolución de Febrero. Este episodio consistió en una serie de manifestaciones y revueltas hechas por los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, actual San Petersburgo, que en ese tiempo era la capital de Rusia. Estas protestas hicieron que sorpresivamente el zar Nicolás II renunciara a su cargo de una manera muy rápida y sin mostrar ningún tipo de resistencia. Tras la renuncia del zar, el poder de Rusia se le otorgó a un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky. Este gobierno al principio generó esperanza y tuvo buena aceptación por parte del pueblo, pero el gobierno tomó una decisión muy polémica. Esta decisión fue la de mantener en la Primera Guerra Mundial a Rusia. Ya para esos tiempos, un famoso líder revolucionario que se encontraba exiliado en Suiza regresó a su país natal, a Rusia. Este hombre del cual hablamos es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Cuando Lenin regresó a Rusia, planteó sus tres ideales, los cuales eran salir de la Primera Guerra Mundial, quitarle tierras a los grandes terratenientes y devolvérselas a los campesinos, y el último de sus ideales, estar en contra del gobierno provisional. Tras la llegada de Lenin, los ya mencionados soviets, que eran asambleas de obreros, empezaron a tomar mucha fuerza y comenzaron a multiplicarse por todo el país. Sin embargo, Lenin no contaba con el total apoyo del partido bolchevique, el partido que era dirigido por el propio Lenin y que tenía como principio llegar al poder e instaurar el comunismo radical y revolucionario. Esto mismo los diferenciaba del partido menchevique,
partido que también estaba en contra del gobierno provisional, pero que a diferencia de los bolcheviques era más moderado. La razón por la cual Lenin no tenía el apoyo total de los bolcheviques era que algunos miembros del partido no estaban en contra del gobierno provisional, a diferencia de que Lenin sí lo estaba. Pero todo cambió cuando los soldados rusos empezaron a negarse a participar en la guerra, y por el contrario, las protestas en contra del gobierno provisional comenzaron a crecer mucho. Tras esto, entra en escena el general Lev Kornilov, quien intentó hacer con el poder del país por medio de un golpe de estado en agosto de 1917, pero finalmente fracasó, en parte por culpa de los bolcheviques, quienes frenaron el golpe de estado, y además hicieron que León Trotsky ganara mucho más apoyo por parte de los soviets y de los bolcheviques, así como Lenin ganó mucha popularidad en todo el país. Esto hizo que los días 24 y 25 de octubre de 1917 se diera inicio a la Revolución de Octubre, y así fue como los bolcheviques se hicieron con el poder de Petrogrado. Tras esto, Lenin hizo cosas como la nacionalización de los bancos y el control de la producción obrera, lo cual en su momento se consideró como algo bueno, pero también restringe la libertad de prensa y creó un grupo llamado La Checa, el cual estaba encargado de exterminar a toda la oposición. Luego los bolcheviques intentaron legitimar su poder de manera democrática, convocando las elecciones de la Asamblea Constituyente, pero a pesar de que ellos mismos fueron quienes organizaron las elecciones, perdieron con solo 25% de los votos. Tras esto, varios grupos que estaban en contra de la revolución y querían de vuelta al zar, organizaron el llamado Ejército Blanco, mientras que los bolcheviques respondieron organizando el Ejército Rojo, lo que dio paso a la Guerra Civil Rusa. En dicha guerra, el Ejército Rojo también se enfrentó a los mencheviques, que como ya habíamos dicho antes, eran grupos más moderados. Así también tuvieron que enfrentarse con grupos anarquistas denominados como el Ejército Negro, aunque finalmente el Ejército Rojo consiguió vencer a sus enemigos y se declaró como ganador de la guerra, la cual dejó aproximadamente entre 5 y 7 millones de personas muertas. Tras la victoria del Ejército Rojo bolchevique en el año 1922, se fundó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la Unión Soviética, un país con un sistema dictatorial que implantó por primera vez en la historia el sistema del socialismo. En 1924 Lenin murió y fue reemplazado por Joseph Stalin, quien llevó a la Unión Soviética al estatus de potencia mundial y quien a su vez dirigió una de las dictaduras más mortíferas en toda la historia. Finalmente, la Unión Soviética entró en una crisis económica a finales de la década de los 80 y la caída del muro de Berlín fue un golpe definitivo que acabó con la disolución del país el 26 de diciembre de 1991.